Muchas gracias. Bien. Porque Profesor, vamos a... pero yo tengo una Macarena, duda. sí. Después nosotros dijimos que, o sea, antes de eso dijimos que es para establecer la base monetaria. O sea, Bien. fijar la hace reducir o aumentar la base monetaria. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Sí? Cómo a través de esa tasa que fija de referencia, con esa tasa aumenta o comprime la cantidad de dinero, entre otros, tanto de la base monetaria como del crédito disponible. ¿Por qué? Porque si la tasa sube, la tendencia, no significa que esto siempre va a pasar, pero lo lógico es que la gente gaste menos porque va a ser todo más caro, ¿me comprende? En cambio, una cuota, etcétera, se va a encarecer todo más. En cambio, si baja la tasa, el préstamo es más sencillo, entonces yo puedo ir al corralón de materiales, endeudarme y comprar cemento, etcétera, y hacer algo en mi casa. Y pongo en marcha la construcción. ¿Está? Y así como lo hago yo, lo hacen miles de argentinos, gente que se dedica a la construcción de carreteras, etcétera. Es como que al bajar la tasa incentivo a que la gente tome más crédito porque lo va a poder pagar después. Si la tasa es muy alta, podrían decir, yo no lo voy a poder pagar esto, entonces me retraigo y no uso ese crédito, pero a su vez cuido más la plata. ¿Por qué? Porque sé que el banco me va a pagar más, entonces la dejo ahorrada en el banco. ¿Se comprende el concepto? Ahora vamos a hacer un pasito más con respecto a la tasa. ¿Sí? Ustedes, si tuviéramos que decir cómo se manejan las finanzas se maneja por diferencia de tasas. ¿Qué significa esto? Comúnmente se le llama arbitraje a esto. Por ejemplo, comprar un bien que tiene una tasa A y vender por otro bien que tiene una tasa mayor. Vamos a hacer un ejemplo muy popular en los últimos tiempos, ¿no? Hay un dólar que se llama el dólar solidario, ¿sí? El dólar que uno puede acceder a través del home banking y que el Banco Central lo garantiza a unos 80 pesos más impuestos, ¿verdad? Eso me da hoy, en el día de hoy, 140 pesos. Bien, entonces, quienes pudieron acceder a los 200 dólares en su momento a 90 pesos y el mismo día sacaban los dólares e iban a una cueva y lo compraban a 150, hacían una diferencia del 80-90%. Esa tasa es la tasa de arbitraje entre comprar el dólar oficial y venderlo en el paralelo. Entonces, el negocio financiero consiste en eso, en comprar activos de una tasa y venderlo por una tasa mayor o viceversa. ¿Me comprenden? Tener un activo muy alto, lo vendo y compro otro más barato que sé que después va a subir. Este es un poco el gran misterio de todas las finanzas públicas. Hay gente que se dedica a calcular esa diferencial de tasas en un año, otros en un mes y otros en unas horas. ¿Me comprenden? Los financistas más agresivos están atentos a ver qué está pasando en el mercado, cuándo se abre y cuándo se cierra. Por ejemplo, si ayer alguno de ustedes compró una acción de YPF, ¿sí? La acción de YPF estaba a 150 y terminó en 165. Tuvo una tasa del 10%. Bueno, quien compró y vendió tuvo una ganancia del 10% en horas. ¿Me comprenden? Ahora, es un juego, una ruleta para pocos, para tipos que están muy atentos, que conocen mucho, etc. ¿Me comprenden cómo es el...? Entonces, ese diferencial de tasas genera conductas de acuerdo a qué tipo de inversor tenemos. ¿Sí? Si tenemos un inversor arriesgado, va a jugar hora tras hora, día tras día. ¿Me comprenden? Si tenemos un inversor con perfil medio, va a intentar ver a lo largo del mes si ganó o perdió. ¿Sí? Y si tenemos un inversor conservador, va a estar viendo en el año a ver cómo le va. ¿Me comprenden? Este es un poco
un concepto que me gustaría que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque todos, consciente o inconscientemente, vamos a actuar así, actuamos así. Si nosotros vamos a comprar a una casa de electrodomésticos y nos dicen, bueno, usted tiene ¿cómo se llama esta procesadora? ¿Sí? Esta procesadora le sale 20 pesos. Y usted le pregunta, pero al contado, ¿cuánto me sale? ¿Qué es al contado? Que yo le ponga la plata una arriba de la otra. Bueno, en ese caso le hago un descuento del 10%. Ahí usted está jugando con la tasa. Hay una tasa de descuento por... Y si lo pago en 18 cuotas sin interés, bueno, en ese caso va a salir 250, pero si la inflación es de 37 anual, ya ahí están ganando plata, ¿me comprenden? ¿Por qué? Porque en definitiva cada cuota se va a ir deteriorando con la inflación y le va a convenir más pagarlo en 18 cuotas. Entonces va y pone la tarjeta en 18. Y ahí inconscientemente ustedes están haciendo un cálculo de tasas muy rápido. La tasa de descuento no es suficiente para anular la tasa de los 18 cuotas sin interés. ¿Se comprendió? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hay confusión? Me dicen. Y empezamos de nuevo. Bueno, esta idea de las tasas, las autoridades la saben perfectamente y van a intentar trabajar sobre ese concepto de una tasa de referencia para influir sobre la conducta. Primero, en lo posible, de todos, ¿sí? Y si no podemos influir en la conducta de todos, vamos a intentar influir, o va a intentar influir, en la conducta de los financistas, o en la conducta de los industriales, o la conducta de los pequeños y medianos productores, etc. ¿Me entiendes? Va a intentar como segmentar, como se le llama en el marketing, a ver a quién se va a estar refiriendo. Hay un punto muy importante. En los países muy bancarizados, o sea que todo el mundo tiene una cuenta, que usa tarjeta, que no hay mucho dinero, que se transaccione en negro, como le llamamos comúnmente, en esos casos cualquier actitud de los bancos centrales tiene una respuesta inmediata. En 2 días ya tenemos resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos están jugando con la plata influida por esa tasa. Ahora, en economías como la nuestra, como las latinoamericanas, donde hay un 30, 35, 40% de personas que viven, vamos a llamarlo así, de changas, en negro, con trabajos informales, que no están bancarizados, en esos casos esta tasa lo afecta muy indirectamente. ¿Me comprenden? ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué? Porque no tienen que actuar con eso, sino que van a pagar permanentemente al contado. ¿Alguna duda? Bien. Yo espero que estemos entendiendo, ¿no? Cualquier cosa me paran y arrancamos, arrancamos de nuevo. Bien. Volviendo, a ver si podemos compartir pantalla. ¿Qué pasó? Que no me aparecen. Un segundito. Segundo, No sé por qué no me está compartiendo la pantalla. No, ahora tenemos algún problema. Un segundito, a ver si podemos poner, si no, archivos, a ver si aparecen los archivos, nada. Bueno, lo tengo acá abajo todo, es muy raro que no me lo tome. Bueno, no importa, vamos, un intento más, a ver, que es muy raro esto. No, bueno, apelaremos a la memoria también de ustedes. Recuerdan que estuvimos viendo
las funciones, ¿no? Nosotros vimos básicamente emitir moneda, primero. Segundo, fijar la base monetaria, ¿sí? Tercero, esto que estamos hablando, la tasa de referencia. ¿Mm? Con fijar la base monetaria, indirectamente estoy fijando una tasa de referencia. ¿Por qué? Porque si el país emite mucho dinero, más de lo que la gente quiere, el dinero empieza a perder valor, entonces su tasa de cambio es muy barata. En el tiempo, de alguna manera, muy barato conseguir dinero, no es un bien escaso. Eso produce inflación, está claro, porque si hay mucho más de lo que se necesita, posiblemente produzca inflación. Ahora bien, a través de la tasa de referencia, yo estoy controlando también lo que sería el crédito, que es la otra pata del dinero que se puede convertir en potenciales bienes comprados y presionar sobre la demanda de bienes o de otros activos como el dólar, que van y se compran dólares como ha sucedido y sucede en nuestro país. Después tenemos un cuarto nivel de funciones, que es de lo que hoy me gustaría charlar, que es eh, el control del tipo de cambio, que es un poco el clásico nuestro. Es decir, bueno, ¿en qué está toda la población fijándose permanentemente? A las 3:30 de la tarde se fija cuánto cerró el dólar. Entonces, bueno, ese control, esa fijación del valor respecto de lo que sería el mercado, lo tiene que hacer el Banco Central. Ahí está, ahí están poniendo las variables operativas, que las estoy diciendo un poco de memoria, las ponen en el chat. Entonces, básicamente lo que vamos a tener acá es que los bancos centrales de países como los nuestros, que no tienen una moneda fuerte de referencia, van a tener como una función muy importante controlar ese valor respecto de una moneda de referencia. Los Estados Unidos, los chinos, los japoneses y los europeos también tienen esa tarea, pero la tienen en menor medida. ¿Por qué? Porque las variaciones son muy pocas entre una moneda y la otra. En cambio, nosotros tenemos variaciones realmente muy importantes y decisivas. Entonces, es conveniente, de alguna manera, que se trabaje muy duro en esa situación. En este caso, y yo ahora lo que quisiera, a ver si lo logramos, es vincular la función 2, 3 y 4. ¿Sí? Decir, bueno, la emisión monetaria con respecto al valor de la moneda de referencia, que para nosotros es el dólar. O sea, ¿cómo hace el Banco Central para lograr ese objetivo? ¿Se comprendió el planteo? ¿Bien? Entonces vamos a ver primero un caso, vamos a llamarlo así, ideal, pero que nuestro país lo conoció. El caso ideal podría ser la situación durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Cuál era la situación durante ese gobierno? El Banco Central, a través de una ley, podía actuar dentro del mercado financiero comprando, no puede actualmente, todavía tiene esa función, comprando y vendiendo dólares. ¿Sí? Repito, es como si fuera uno más de nosotros que desde su home banking dice, bueno, hoy compro tanto, vendo tanto y opera. Pero claro, es un operador muy importante, porque vende de a millones. ¿Comprende? Entonces, es un jugador decisivo, pero actúa así. A esa compra y venta autorizada jurídicamente por la Ley de Emergencia Económica del año 2002, por decretos reglamentarios que después los vamos a ver hoy o mañana, etcétera, lo que hace es autorizar al Banco Central a ser un comprador y un vendedor más en el mercado de cambios. ¿Sí? Por supuesto, por la potencia que tiene, es quien tiene la capacidad de definir ese valor
mientras tenga municiones. ¿Está entendiéndose lo que quiero decir? Si tiene dólares en la reserva, no hay quien le gane. Si tiene pocos dólares, está intentando ver cómo hace para calmar la situación. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es Profe, una consulta. Josefina? Sí. Lo que se busca con la inserción del Banco Central en el sistema financiero es que éste pueda regular ante una situación de emergencia, ¿o no? No, 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 Como, no. Podría ok. hacerlo, pero podría ser todos los días. Lo que va a querer hacer los bancos centrales, que es su mecanismo prácticamente en todos lados, no solo en nuestro país, en todos lados es así, es administrar el tipo de cambio. ¿Se acuerdan de la flotación libre y flotación administrada? Que sea una flotación administrada. Lo que va a intentar es que el dólar no tenga fluctuaciones muy fuertes, que varíe 1, 2, 3% a lo largo del mes. Sabemos que eso para nosotros es raro, pero es lo que buscan los bancos centrales. ¿A través de qué? De estas atribuciones que yo les estoy contando y que mi idea es, a partir del viernes, que veamos dónde están en la carta orgánica. Yo les quiero explicar cómo funciona y después iremos a la norma. Entonces, los bancos centrales, en especial el nuestro, lo que va a hacer es intentar que esa curva de flotación en el tiempo sea lo más suave posible. ¿Bien? ¿Está bien, Josefina? La idea. Sí, muchas Quizá gracias. no intervenga nunca. ¿Por qué? Porque todo se estabiliza naturalmente en ese mercado. Los importadores compran y los exportadores se los venden. Entonces esto no tiene ni que intervenir. En general es así, pero todos saben que detrás hay un gran hermano que cuando te mueves un poco ahí, pum, te modifica, es capaz de alterar la situación. ¿Sí? ¿Por qué los bancos centrales no dicen cómo van a actuar todos los días? Porque no quieren que los especuladores del día a día, de la semana a la semana, les ganen la pulseada y aprovechen de esta compra y venta que hace con dinero finalmente público. ¿Me comprende? De dinero de todos nosotros. No es que esté jugando con la plata de otro, están jugando con la plata nuestra. Entonces tiene que ser muy responsable cuando interviene, porque si pierde una pulseada, en realidad perdemos reservas, ¿me comprenden? Es grave. Entonces, los bancos centrales actúan y van mirando, se levantan, abren el mercado a las 10 de la mañana, hay un comité de política monetaria que se reúne antes de las 10 de la mañana y dice, hoy vamos a hacer tal cosa. Eso se graba, se hace un acta y la firman 3 personas, los que integran el comité. ¿Sí? Uno quisiera tener una cámara filmando en ese momento, está claro, porque se entera de lo que va a pasar. Se lo comunica a lo que se llama la mesa de cambios, una mesa con computadoras, y le dicen, hoy tienen que hacer esto. Si el dólar supera tal monto, salen a vender dólares. ¿Sí? ¿Cuánto? Y cuando lleguen a los primeros 100 millones me avisan, a ver si tenemos que cambiar, ¿me entienden? Le va dando pauta para intentar influir sobre ese mercado de ese día. Si se está cayendo mucho y ya no es conveniente porque la volatilidad es alta, tampoco es bueno, se generan problemas en las exportaciones, en ese caso salen a comprar dólares. ¿Cuánto? Lo que sea, hasta mandarlo al valor que quiere el Banco Central. Entonces el Banco Central ahí domina el partido, ¿me comprenden? A fuerza de, pum, poner mucho dinero o sacar mucho dinero en dólares del mercado. ¿Se entendió esto? ¿Comentarios? Vamos a hacer una... ¿Esto que hacen? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Perdón. No, preguntaba si es diario esto que hacen, o sea, es todos los días. Diario, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y Sí, sí. son economistas las personas que... En general, bueno, los que yo conocí, yo ahora hace mucho que no estoy en el lugar, son en general mujeres con nervios de acero, ¿sí? Con mucha formación en finanzas. Pero vamos a ser claros, no toman decisiones, ¿sí?
responden a las órdenes que le da esa mesa, ese comité de política monetaria. Dice, usted tiene que hacer esto No, hoy. claro, yo decía de los del comité, o sea, los que dan las Los del órdenes. comité sí son economistas, puede ser abogados expertos también, está el presidente o presidenta del Banco Central, son funcionarios de altísima Claro. jerarquía. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Repito, se filma, se graba para que no haya filtraciones, nadie puede decir qué pasó ahí adentro, ¿eh? Está claro, ¿por qué? Porque si no, sería como la posibilidad de vender una acción que alguien lo pueda aprovechar y especular. Hay medidas de seguridad, todo. ¿Eh? ¿Bien? ¿Está aclarado, Kiara? Ese es el punto. Sí, sí, genial, gracias. Muchas veces está el jefe de política económica del Banco Central, que es un economista muy importante, no es conocido en general, no habla por la tele, son tipos que no conoce nadie, pero que tienen pergaminos importantes detrás, ¿no? Son conocedores del tema. Bien, a veces fallan, ¿no? Esto está claro. Bien. Vamos a tratar de volver a la situación, ¿sí? Vamos a volver a la situación. ¿Cómo actúan los bancos centrales? Actúan con la compra-venta de billetes, dólares, presentes o futuros, ¿sí? Esa es la otra, se llama mercado spot, es el de todos los días, billete, mercado futuro es el que se pactan contratos sobre valores. Estamos en noviembre, fin de noviembre, fin de diciembre, fines de enero, ¿me comprenden? Se hacen contratos, pero hay que aclarar un punto importante para cuando ustedes vean el tema en los diarios y hay una pregunta. Esos contratos son en pesos. Lo que varía es el valor del dólar al final del contrato. ¿Se comprende? Si uno dice, compré dólar futuro 30 de diciembre a 90 pesos, en realidad cuando llegue el 30 de diciembre, si el dólar está a 89, está, en realidad el que lo compró a 90 tiene que ponerle al Banco Central un peso por cada dólar que compró. Si al revés es el Banco Central el que de alguna manera se comprometió a pagar y el dólar está más caro, es el Banco Central que tiene que desembolsar ese peso. ¿Me comprenden? Entonces, ¿por qué los bancos centrales venden a futuro? Porque de esa manera dan una pauta de cuál va a ser el valor que van a defender en el futuro. Porque si no lo defienden, lo que tienen que hacer es pagar. Y pagar para el Banco Central no es en sí mismo un problema, pero tiene que emitir dinero. ¿Me comprenden? ¿Se entendió este concepto? Si nosotros tenemos que pagar porque compramos más caro, metemos la mano en el bolsillo y pagamos. Y el Banco Central dice banca, ¿no? Como en el casino. Ahora, si tiene que pagar el Banco Central, lo que tiene que hacer es emitir dinero. ¿Sí? Al emitir dinero, mete mucho dinero porque los contratos son, en este momento, el contrato por 5.000 millones de dólares. ¿Me comprende? Cifra muy Ahora, alta. profe, tengo una duda, digamos, Dale, ¿no Rodrigo. es poco conveniente, digamos, en un país, digamos, en el que está intervenido el tipo de cambio, hacer un Sí. contrato de dólar futuro, fijando un valor en una fecha, sabiendo que el central, digamos, puede tomar medidas para controlarlo? Eh, ¿Para quién sería problemático? Para el que lo compra, Claro, el particular, exactamente. decís. Bueno, Sí. bueno, es un tema este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente, los operadores que compran futuro lo hacen? Porque en general lo que quieren es cubrirse de una devaluación. Entonces lo que dicen es, yo tengo una deuda que es actualizada por dólar, yo compro digamos, a un valor y sé que si hay una devaluación el que pierde es el central. Digámoslo con todas las letras. Si el central está vendiendo futuros por 5.000, 6.000 millones de dólares equivalentes, ¿no? Al 31 de diciembre y todo el mundo dice que va a haber una devaluación,
todos los que están comprando esos dólares porque esperan ganar plata. ¿Me comprenden? Esta es la verdad. Lo que pasa es que el Banco Central le dice, no lo voy a hacer, pero estuvo al borde de hacerlo todo octubre, o me equivoco. Entonces muchos estaban con el cuchillo del tenedor esperando esa plata. Sucedió esto. Sucedió en el cambio de mano entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Cristina Kirchner venía vendiendo dólar futuro hasta abril, mayo del año siguiente de su mandato a 8,5 o 9 pesos, ¿sí? Cuando el dólar blue estaba a 18. Muchos salieron a comprar porque la promesa de campaña del que podía llegar a ser presidente, que finalmente no fue, era liberar el mercado de cambios. Entonces, en ese caso, el Banco Central perdió unos 70.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué significa que el Banco Central pierda 70.000 millones de pesos? Nunca está bien calculado realmente cuánto perdió, porque eso forma parte de la nebulosa del tiempo en nuestro país. Significa que ese día, o esos meses, 3 meses, marzo, abril y mayo, el Banco Central Va a tener que emitir. Exactamente. ¿Qué es emitir? Volcar base monetaria al mercado. Ustedes me dicen, ¿y qué significa eso? Magnitudes. Algo así como el 10% de todo lo que estaba dando vuelta. Es mucha plata. Para un país que caía en su Producto Bruto. Es mucha plata. Entonces, vamos, si ustedes me permiten, a la segunda parte de lo que queremos decir hoy. ¿Sí? Yo les conté que quería ver primero la situación ideal. ¿Sí? ¿Cuál es la situación ideal? Podríamos decir etapa Néstor Kirchner 2003-2007, digamos los años hasta que asumió Cristina, ¿no? En esos años, el Banco Central, como no tenía que pagar deuda pública, ¿sí? Porque estaba en default, no tenía que pagar esos dólares, pero además la soja, los productos que Argentina exportaba, etcétera, estaban promedio 600 pesos por tonelada, en el caso de la Y era soja, posterior a la especificación asimétrica también. O sea posterior que a las la deudas. licuaba las deudas, etcétera. Bueno, en esa situación, el Estado argentino vivió una cosa inédita. Vivió esto: un dólar estable, superávit externo, o sea, se exportaba más que lo que se importaba, ¿sí? Y el Estado, como había licuado sus deudas, tenía un superávit del 3%, o sea que cobraba los impuestos, gastaba y todavía se quedaba con mucha plata. O sea, una situación muy rara para nuestro país, muy linda, ¿me comprenden? Porque en definitiva una situación sin problemas. En ese caso, ¿qué es lo que se propuso el Banco Central? Lo que se propuso el Banco Central es mantener el dólar alto. ¿Para qué? Para exportar más, que entren muchos dólares y de esa manera que la rueda gire virtuosamente. ¿Se comprende? Si dejaba que el dólar, a medida que iban entrando muchos dólares a nuestro país, que no teníamos que pagar nada, etcétera, entra mucho, cuando hay mucho de algo, baja el precio. Entonces el precio del dólar podía llegar a 1,5, un precio muy bajo, y ahí deterioraba las exportaciones. Entonces, para que eso no sucediera, el gobierno de ese entonces compraba dólares para mantener el dólar alto y para captar reserva. Todos esos dólares entraban ¿a dónde? Al Banco Central. ¿Sí? ¿Con qué se compraban esos dólares? Dígame si me están siguiendo. Si hay un problema, volvemos atrás. ¿Con qué se compraban? Profe, ¿le Con puedo hacer plata. Sí. Decilo. Cuando dijo cuando estaba hablando del mercado de dólar futuro, dijo que cuando vende dólar futuro al Banco Central, le tiene que pagar al que compró. Sí. ¿Y en qué situación gana el Banco Central? O sea, Y el que, Banco Central compra también. por ejemplo, que el dólar futuro quede unos centavos por debajo de lo que se vendió en el contrato. En ese caso, Okay. esa diferencia de pesito, que me parece nada, en millones, un montón de plata. Entonces,
siempre el Banco Central va a tratar de ganar esa pulseada. La puede perder en una crisis, que se le desboque y que tenga que devaluar. ¿Bien? Perfecto. ¿Está bien? Estamos bien ahora. Volvemos. ¿Con qué compraba el Banco Central de la etapa esta que les digo de Néstor Kirchner esos dólares para meterlos en las reservas? Con dinero propio. ¿Sí? Como el dinero en realidad lo tenía ahorrado, no necesitaba imprimir nuevo dinero. ¿Se entendió esto? O sea que era una intervención que no afectaba la cantidad de dinero disponible, por lo tanto, no afectaba la inflación. Y fueron momentos de bastante estabilidad, ¿tá?, en los precios. No había una gran inflación para el desastre que había sido el 2001. ¿Se comprendió esto? Era lo que se llama una intervención neutra. ¿Por qué? Porque en definitiva no impactaba sobre la cantidad de dinero disponible. ¿Bien? Quiero siempre recordar esto. Estamos hablando de algo que parece economía, pero son contratos. Cada vez que compra, vende dólares, etcétera, son contratos. Bueno, entonces, en ese momento virtuoso, entraban dólares de las exportaciones, los importadores compraban hasta que se cansaban de comprar para traer otros productos, lo que quedaba tiraba para abajo el valor del dólar. Llegaba el Banco Central todos los días y decía, ¿qué sobró? Sobró 100.000 palos, me lo llevo. ¿Me entienden? Agarraba la plata que tenía guardada en peso y lo volcaba al mercado. Hasta ahí, ningún problema. ¿Sí? Y engrosaba las arcas de los bancos centrales. Esto que estoy relatando sucedió en toda Latinoamérica. No fue algo propio, Argentina y demás, no, sucedió en todo. ¿Por qué? Porque las materias primas, que es lo que Latinoamérica vende, estaban a un mayor precio histórico. Entonces, se barría el mercado y no pasaba nada, no había inflación, todos felices. ¿Se entendió esto hasta acá? Bien. Esa plata se empezó a acabar. No vamos a evaluar por qué, si era conveniente hacer una cosa u otra. La realidad es esa. La plata empezó a perderse el superávit de, digamos, de público, del tesoro. Se empieza a perder. Se empezó a gastar un poco más, otras, de alguna manera, otros compromisos, nuevas políticas públicas, como lo quieran llamar. Entonces, esa situación de superávit gemelos, que era superávit del tesoro más superávit externo, se empieza a borrar y llega un momento en el cual perdemos el del tesoro, empieza a perderse el tesoro. La cosa tampoco era tan grave, pero siempre es más lindo tener el otro superávit. Entonces, el Banco Central, ¿cómo empieza a actuar? Empieza a actuar de esta manera. Siguen entrando muchos dólares. Una pena dejarlos ahí para que se caigan en su valor. Entonces el Banco Central imprime pesos, los vuelca al mercado y toma dólares. Y sigue engrosando los fondos y las reservas en dólares del Banco Central. Esto llega un momento en el cual, como pasa siempre, uno puede emitir, pero llega un momento que la población empieza a decir, no hay mucha plata esta, y empieza a volcarse a comprar dólares. No había ningún tipo de límite, se compraba cada uno, ahorraba lo que quería, se arregla con el Fondo Monetario Internacional, se ponen 10.000 millones en un solo día, se empieza a arreglar con los acreedores externos, y ya ahí Argentina empieza a tener una deuda a pagar todos los meses o cada 3 meses. Entonces ya se necesitan dólares para pagar eso, ¿me comprenden? Entonces había que hacer una doble operación, que les pide que me sigan acá, porque esto es lo que es la normalidad de cualquier banco central. ¿Cuál es la situación? Que los bancos centrales empiezan a mirar cuando ven que hay mucho dinero disponible y ya la gente empieza a hacer otra cosa, a comprar dólares, a no querer tener los pesos propios en el bolsillo porque entienden que ya hay mucho. Entonces los bancos centrales actúan y prenden
una aspiradora de billetes. ¿Sí? ¿Qué es esa aspiradora de billetes? Es la colocación de letras, ¿sí?, con un interés. ¿Está bien? Es decir, o sea, volvemos a la tasa. Dice, bueno, yo salgo a comprar dólares, emito plata, vuelco plata al mercado, esto me puede hacer peligrar la inflación. Repito, no siempre que se emite dinero hay inflación, hay momentos en que eso no sucede, no es matemático, pero hay momentos en que está claramente sucede, ¿no? Entonces los bancos centrales hacen una doble operación en un mismo día. Con una mano emiten dinero y compran dólares y lo llevan a la arca del Banco Central. Y con la otra mano emiten una letra y salen a absorber casi todo lo que imprimieron media hora antes para que el efecto sea esterilizado. La palabra se llama esterilización de la emisión. Entonces, fíjense cómo los bancos centrales actúan como una especie de loco que hace con una mano una cosa y con la otra la contraria. El mismo día, a la misma hora. ¿Me comprenden? Entonces, de esa manera van manteniendo un equilibrio como esos, no sé si ahora, pero cuando yo era chico, había un circo de chinos que tenían unos palitos y unos platitos, no sé si lo vieron, y después tenían como 3 palos con 6 platos y no se le caía ninguno. Bueno, es mantener el equilibrio así, ¿me comprende? Tener muchos platitos en el aire, tratando de que ninguno se caiga al piso y se rompa. Muy difícil. Entonces, en este caso vemos cómo Doctor. los ¿Preguntas? Sí, perdón. Sí. Alejandro, ¿no hubiera sido lo mismo que emitiera letras en dólares directamente? ¿En ese momento? No, digo porque, o sea, emito pesos y que en definitiva me sirven para comprar dólares. Y compro, y luego emito letras para chuparlos, para secar los pesos, ¿no? Bien. ¿Es así? Bueno. ¿Era eso o lo entendí mal? Porque, digo, Sí, son las letras en general, son en pesos. ¿Qué le puedo decir a esta pregunta que usted me dice? Los países no quieren endeudarse en una moneda que no sea la propia, menos los bancos centrales, ¿no? Entonces, sí, está. Si usted me dice no era más seguro emitir en dólares, podía ser más atractivo. Pero ese es un cartucho que se guarda cuando las cosas empiezan a empeorar. ¿Se comprende? No, está bien. Entonces, vamos quemando etapas acá. Yo lo que quiero que vean ustedes cómo se va entrando cada vez más y se va complicando esto, pero siempre mi esperanza es que todos podamos seguir el razonamiento. Entonces, ahí me ponen las letras del 2018, Luciano. Perfecto. Cuando un país empieza a emitir letras en la moneda del otro, es porque ya está entrando en problemas. Y necesita ser muy atractivo para tratar ahí, si luego el préstamo. Sí, claro. Ven, que se van quemando etapas. Entonces, vamos a ir primero al juego más sencillo. El juego más sencillo es esta actitud aparentemente irracional por el cual un mismo directorio con una misma presidente y otros compañeros de trabajo deciden, vamos a intervenir de esta manera y al mismo tiempo vamos a compensar lo que hicimos. ¿Por qué los bancos centrales, y por eso son organismos tan, yo les comentaba, tan sofisticados? ¿Por qué hacen esto? Porque en definitiva necesitan controlar muchas variables y para controlar muchas variables, institucionalmente la ley le tiene que dar las funciones para poder hacerlo. Si no, no lo podría hacer. En general, cuando nos toca el 2001, lo que sucedió es que encontró al Banco Central sin instrumentos jurídicos para poder actuar. Tuvo que cambiar las funciones del Banco Central en una ley de emergencia, siempre está mal,
Bien. Sebastián pregunta cómo absorben el dinero de la masa monetaria. Repito entonces, el Banco Central lo que va a hacer es esto, es decir, hoy imprimí 100 millones. Creo que de esos 100 millones, si yo lo dejo dando vuelta, me va a producir un problema. ¿Está? Entonces voy a prender una aspiradora y voy a sacar 50 millones. Entonces, lo que hace es decir, voy a colocar una letra del Banco Central para que quienes tengan ese dinero compren la letra y me devuelvan, entre comillas, la plata que acabo de imprimir. Pero está claro que no es que me hacen la gauchada de devolverme la plata a través de una letra. En realidad me dicen, yo te la voy a prestar y te la voy a prestar a una tasa, ¿sí? Que me vas a tener que pagar al final de esta letra. ¿Se Y comprendió tiene que esto? tiene que ser algo que sea superior a lo que sería dejar la plata en dólares, digamos. Totalmente. Tiene que ser algo atractivo. Fíjense cómo esa letra no es cualquier letra, es una letra que tiene que estar diseñada de corto plazo para que el Estado, el Banco Central, pierda lo menos posible, pero que sea lo suficientemente atractiva para que los que tienen la plata digan, bueno, en vez de quedarme acá, voy y se la doy a esta gente que seguro son los que me van a pagar, porque el Estado siempre paga. Es un poco el criterio. Entonces, ahí tenemos un gasto del Banco Central cuando coloca estas letras que se llama déficit cuasi fiscal. También habrán oído hablar de esto. ¿Por qué es cuasi fiscal? Porque no es del fisco, es de algo diferente, es de otra caja. No es el tesoro que analizamos en el artículo 4, sino que son las reservas del Banco Central que están primariamente en dólares y que va a ser el respaldo a toda la masa monetaria que estamos tirando en la población. ¿Se comprendió? Sebastián había preguntado. Fíjense, entonces, ahí tenemos otra vez la tasa. Pero esa tasa no es cualquier tasa, es la tasa de referencia del Banco Central de la que hablábamos. Cuando el Banco Central emite una letra, va a emitirla con esa tasa testigo que va a ser la de referencia. Y va a decir, bueno, yo todos los que tengan dinero que no sepan qué hacer con él, me lo van a dar a mí, yo lo voy a retribuir. Y yo lo voy a tener acá, y si lo voy lo pongo en el troce, en la máquina de picar papeles, y la esterilizo. ¿Me comprenden? Podría ser eso. Entonces va sacando, absorbiendo como una aspiradora ese dinero. Entonces, de golpe se encuentra con que la gente, la economía crece, el Producto Bruto, como decía Samuelson, crece, entonces hay más demanda de dinero. ¿Qué va a hacer? Va a bajar a la semana siguiente, al mes siguiente, va a decir, ¿se acuerdan de esa tasa tan linda de liquidez, LELIQ, vamos a llamarla, que es el nombre que se le da, que pagaba, no sé, 24%? Pues no va a pagar 20%. Pero yo estaba tan lindo con 24, me servía, bueno, voy a pagar 20, que no quiera, que no la tenga. Entonces, vuelca, sin imprimir un peso, vuelca dinero nuevamente al mercado. Y así va funcionando como una llave, que dice, hoy abro, mañana la cierro, después aspiro, ¿me entienden? Con esas letras que a veces tienen la duración de 2 días, un día, etcétera, un mes, le va dando diferentes plazos. Pero con perdón, ahí dice Magalí que no le quedó claro el concepto de déficit cuasi fiscal. Bien, buena, lo dejé colgado, está bien, buena pregunta. Es déficit cuasi fiscal, repito, porque no es del fisco a través del Tesoro, sino que es del Banco Central y se lo llama de otra manera. ¿Por qué déficit? Porque efectivamente en algún momento la va a tener que pagar esa. Cada vez que vence una letra y trata de renovarla. ¿Sí? La trata de renovar. Pero en el momento que todos le dicen, no, mira, no me interesa, y el Banco Central dice, yo tampoco voy a subir la tasa, entonces tiene que imprimir dinero para pagarla. Eso es una pérdida por el solo paso del tiempo. ¿Sí? Esa Héctor, pérdida, Luciano, sí. Sí, te sí, te hago una escucho. consulta. El tema Sí. de la tasa de referencia,
¿cómo se establece? ¿Sería lógico establecer una tasa de referencia que marque la diferencia entre el dólar oficial, si es que creemos que hay un dólar oficial, y el dólar paralelo, como para secar un poco más la plaza, o es mucho? Todo eso ¿O se cómo tiene en cuenta. Todo eso se tiene en cuenta. Por ejemplo, una cosa que se tiene, yo les digo que si uno toma el valor de hoy y el valor del dólar futuro, la diferencia sería equivalente a, vamos a llamar así, 27% anual, eso también me está dando una tasa de referencia. ¿Está? Entonces, siempre la tasa de referencia de las letras va a tratar de ser más atractiva, para que nadie se vaya ahí y se queden con los pesos. Por eso es un cálculo muy finito, se tiene en cuenta un montón de cosas. Se prueba, creo que esto es atractivo, lo suelta y no lo compra nadie, vamos para atrás. Le pasó en la última etapa al gobierno de Macri, que los tipos tiraban letras con mucho interés y nadie las compraba porque decían, seguro que el dólar va a valer más. ¿Me comprenden? Entonces, siempre el Banco Central va a intentar poner una tasa en la cual la gente se quede en pesos y no vaya a otra moneda. Pero para eso te tienen que creer. Cuanto menos te crean, más tasa tenés que pagar. Yo quiero recordar que la penúltima etapa del gobierno de Macri tenía una tasa de referencia de 80 y pico % anual. ¿Qué significa una tasa de referencia de 85% anual? Que había que imprimir el 80% de todo lo que teníamos ahí adentro, ¿me entiendes? O sea que si un día todos decían no voy a renovar la letra, era como más que duplicar la base monetaria, la hiperinflación, ¿me comprenden? Es una cantidad de dinero fenomenal. Bueno, esto es donde estuvimos, digamos, el peligro donde estuvimos y en el que estamos todavía, porque todavía no pasó, la tasa ha bajado a 30 y pico, pero sigue siendo muchísimo, porque en sí mismo, cuando yo le digo el déficit cuasi fiscal, ese déficit se puede mantener en un valor controlable, pero si el banco ya tiene que pagar todos los años el 40% de valor para que la gente no se pase al dólar, significa que la base monetaria peligra en incrementarse el 40% todos los años. Eso sí o sí repercute en la inflación. ¿Me comprenden cuál es la situación? Ahora, ustedes me dicen, o habrán escuchado, que muchas personas dicen, no, imprimir dinero no trae inflación. Eso es cierto, pero imprimir mucho dinero sí. Y imprimir mucho dinero en un país donde nadie cree en su moneda, peor. Este es un poco el juego. Entonces, la tasa de referencia es muy importante porque me define muchas cosas. Me define muchísimas cosas. Un mundo ideal, ¿cuál sería? Que, vamos a suponer nuestro país en este momento, donde la base monetaria, más las cuentas corrientes, etcétera, hay como 2.000 billones de pesos dando vueltas. Es como el doble de hace un año y medio. ¿Sí? Bueno, en definitiva lo que significa es que la plata no vale nada. En realidad la tasa debería ser cero. ¿Me comprenden? Porque la plata no vale nada. Ahora, si nadie fuese a comprar dólares y todos agarráramos esa plata y empezamos a poner, invertir, arreglar la casa y demás, la verdad que sería fantástico. El problema es que la gente agarra y se va al dólar. ¿Entiendes? No hay vuelta. Porque cuando ve que tiene ese dinero, dice, este dinero no vale nada, no me sirve para ahorrar, pum, va para el otro lado. Pero en una situación ideal, una situación ideal sería el valor del dinero sería cero en este momento. El Banco Central mantiene una tasa de referencia alta, ¿para qué? Del 30 y pico %, para absorber ese dinero que tiene dando vuelta y que le está molestando porque le presiona sobre los bienes, la inflación, el dólar. ¿Se comprendió esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué hora es? 28. Bueno, yo sé que estoy tirando mucha información. Kiara. Una consulta. Sí. Había empezado diciendo Dale. que cuando había mucho dinero disponible, bueno, estaba esta doble acción de colocar las letras y a la vez emitir dinero.
Sí. Y Al en revés, caso primero al emitir dinero, revés, después colocar la letra. Sí, bueno, eso. sí, Y sí. en caso de que sea al revés, o sea, que hay poco dinero disponible, o sea, ¿cuáles serían las acciones del banco en ese caso? Bueno, las acciones del banco podrían ser muchísimas, ¿sí? Lo que va a hacer los bancos, lo que van a hacer los bancos centrales es buscar la acción que le salga menos dinero, ¿sí? Una acción posible, por lo que hemos visto hoy, sería bajar la tasa de las letras y decir, bueno, esto que pagamos 20 lo vamos a pagar 18. Entonces hay un desaliento a los que tienen la letra a seguir en la letra. Entonces renuevan una parte, no renuevan todas, con lo cual hay más expansión naturalmente monetaria. Hay otra acción más barata que todavía no vimos, que es que, ustedes seguramente lo saben, cada vez que ustedes van al banco y ponen un dinero a plazo fijo, le pagan el sueldo y lo tienen en la caja de ahorro, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen esa operación, a las 3 de la tarde cierra el banco y a las 3:30 hay que enviarle todos los bancos del país, cada sucursal, a su banco, una información al Banco Central de cuánto es la plata que cerró en cada cuenta. Cada cuenta me refiero a cada tipo de cuenta, no las personales. Son datos globales, no dicen Rodrigo, Chiquiara, etcétera, me puse solo el dato global. De cada una de esas cuentas, el banco tiene que reservar a disponibilidad del Banco Central un porcentaje de esos montos, en caja de ahorro, en plazo fijo, en dólares, etcétera, y a ese porcentaje de reserva se lo llama encaje, o llegan a hablar ustedes de esto, que es una reserva que todos los bancos tienen que dejar como un primer nivel de reserva por si todos van a pedir la plata el otro día. Ese fondo es 32 un... más o menos, ¿no? ¿Cómo? 32%. No, no, no. 32%, ¿no? No, está mucho más bajo eso. ¿Más bajo? Sí. En este momento está más bajo. Después lo vamos a ver, está más bajo. En casi todos los países es del 8%. No es mucho. Estamos hablando de la moneda nacional. Del dólar, por cada dólar que nosotros dejamos en el banco como en un depósito, la obligación es del 50% de encaje. Es muy alto. Por eso el sistema financiero soporta bien los retiros. Mira, la gente dice, hay que sacar la plata. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el sistema en dólares de depósito está muy cubierto, por muchas razones. Entonces no hay casi peligro de que no esté la plata cuando uno la va a retirar y demás. Puede ser que falte billetes porque no hay billetes y entonces hay que traerlo de Estados Unidos, pero en definitiva los depósitos están. Bien, entonces eso que se llama encaje no es remunerado. O sea, los bancos no pueden cobrar por eso a menos que el Banco Central le diga a los fines de que vos cuides bien esa plata, te la voy a pagar con otra letra. Con otra letra para los bancos. ¿Se comprende? Es un detalle más técnico que cuando avancemos lo podemos ver. Lo más barato, a la pregunta de Magalí, es que si el Banco Central quiere que haya más disponibilidad de dinero en la población y no quiere gastar un peso, lo que hace es bajar el porcentaje de encaje. ¿Sí? Y le dice a los bancos, hoy, 10, no sé qué día es, 10 de noviembre, en el término de 48 horas, el encaje que era del 12, lo bajamos al 10. Entonces los bancos dicen, ¿y qué hago con ese 2%? Lo sueltan, empiezan a dar préstamos, ustedes notarán que lo llaman por teléfono, sabe que tiene concedido un crédito, ¿por qué? Porque necesitan que esa plata le rinda, ¿me comprenden? Porque ya la tienen. Entonces, eso genera un efecto, sin imprimir ni un peso, de expansión monetaria. No es nuestra situación en este momento. Nuestra situación en este momento es que el Banco Central quiere absorber como sea todo, porque tiene mucho dando vuelta. No es un buen ejemplo para estos momentos. ¿Se comprendió, Magalí? Ven que Sí, tenemos hay muchas herramientas, hay muchas cosas, y la diferencia está en cuánto salen esas herramientas, cuánto le sale
déficit cuasificar, tratar de mantenerlo lo más bajo posible, y ahí va a haber, obviamente, negociaciones, y va a haber prueba y error. Como esto casi todos los días tenemos una tasa que se va a fijar, si vemos que la tasa del primer día era poca, le subimos medio punto, 2 puntos, y empezamos a ver cómo llegamos al equilibrio, hasta que el equilibrio se alcance. ¿Bien? Sí, gracias. O no se alcanza nunca, estamos en una situación de crisis. Vamos a ver la situación en general, los bancos centrales ganan. Por eso las crisis son raras, porque cuando hay crisis es porque el que perdió fue el Estado respectivo, argentino, el que sea. Bien. Entonces acá tenemos este concepto tan importante que es la tasa de referencia. Hay más funciones de los bancos centrales, ¿sí? Yo no me voy a meter hoy, pues ya no queda mucho tiempo, prefiero que reflexionemos sobre esto que estuvimos viendo y esta situación de que 3 funciones tienen caminos contradictorios, y que si bien lo lindo es poder trabajar de a una, en general eso es imposible. Siempre que tomo una medida, esa medida puede en el corto plazo resultar lo que queremos hacer, pero en el mediano plazo me está deteriorando otras cosas. Entonces tengo que salir a atender preventivamente todo lo otro que me va a suceder. Ejemplo, en este momento, un caso, digamos, de estos días, ¿no? En este momento lo que está sucediendo es que el dólar comenzó a bajar en lo que se llama el dólar paralelo, ¿sí? Para poder bajar ese dólar paralelo, el Estado podría haber hecho un montón de cosas, ¿sí? Pero si bien tiene los instrumentos a mano, lo que no tiene es municiones. Digamos, se va quedando sin reserva, se va quedando sin muchas cosas que podría hacer para lograr ese objetivo. Entonces, ahí todo se va a ir complicando. Lo importante es, en el ejemplo primero que vimos, cuando el gobierno sale a comprar dólares emitiendo plata, ¿sí? Suma reservas, eso es bueno, pero deja plata dando vuelta, que es peligroso. Ese peligro lo vamos a ver reflejado en las semanas, en el próximo INDEC del mes que viene. ¿Me comprenden? Es una situación de normalidad. Ahora, el efecto rápido es que el dólar se fijó. Es decir, bueno, le pusimos este techo, ese es el techo. Perfecto, el objetivo primero se logró, pero después me desajustó otras cuestiones. ¿Me entienden? Bueno, el Estado lo que busca es, con una medida, lograr el objetivo del día, sabiendo que se le desacomodan 10 objetivos para adelante. Entonces, ese mismo día toma decisiones para que en las próximas semanas resolver los otros problemas y que no se le vuelvan un problema grave en 2 o 3 semanas. ¿Se comprendió? ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central, el Estado, etcétera? Jugando con el tiempo, comprando tiempo e intentando que esa compra de tiempo le salga lo más barato posible. Cuando hay confianza, la compra es barata. Cuando no hay confianza, se paga más caro. ¿Sí? ¿Y cómo se paga más caro? Con más tasa. ¿Se entendió este concepto? ¿Y cómo se paga más caro? Que el tiempo que te dan es menor. Entonces, vos al principio trabajás mes a mes. Se te complican las cosas y trabajás cada 15 días. Después cada semana y después día a día. ¿Me comprende? Y ahí es donde los estados toman 200 medidas hasta que en un momento la engancha y vuelve a caminar la rueda. Hoy yo estoy viendo artículos donde dicen, bueno, sí, se está logrando bajar el dólar, pero se está pagando más tasa de interés, y eso es gravísimo. Bueno, depende, ¿me comprenden? Si están bajando el dólar de un precio ridículo
y están logrando estabilizar, no tiene mayor gravedad más que el mayor costo. Lo gravísimo es que no pase nada entre el día en que se va controlando y los problemas que van a venir. Si al mismo tiempo se están trabajando los problemas y en 15 días, 20 días, un mes, esos problemas se arreglan, bueno, se gasta un poco más de plata. El problema es gastar plata y después no arreglar todo. ¿Me comprenden qué es lo que nos viene pasando desde principios del 2018? Que la Argentina pide préstamo, coloca letra, bueno, decía Alejandro, ¿por qué no ponemos letra en dólares? Pusimos en dólares, en pesos, en euros, lo que ustedes quieran. Empapelamos todo. ¿Para qué? Para tratar de controlar muchas variables a la vez. Bueno, si se logra tranquilizar la situación, todo ese gasto habrá tenido un sentido. Si no, cada vez va a ser más caro. ¿Me comprenden? Es un poco el concepto. Lo importante es que lo que hay que mirar es de cada medida cuál es el horizonte temporal. En general, cuando uno controla el valor del dólar, el horizonte temporal es un día. Es decir, bueno, quiero lograr esto. Cuando uno tiene un horizonte un poquito más largo, trabaja con la tasa, a 15 días, un mes, etc. Entonces va trabajando con varios instrumentos, tratando de combinarlos para ir acercando las posiciones. Un día leí un artículo que decía, bueno, de un premio Nobel, el primer premio Nobel de Economía, que decía, bueno, esto es como que uno tiene una cantidad de variables que las tiene que hacer converger en un punto en el tiempo. Entonces tiene que ir tocando un poquito toda la variable. Yo lo asimilo a una flota de barcos en un temporal, ¿no? Bueno, los barcos tienen que llegar más o menos juntos al mismo puerto, pero tengo un barco a 3 kilómetros, el otro a 4, etc. Lo que tengo que hacer es llamando y diciendo, che, acelera el motor, mire, varía un poquito el timón para que cuando lleguemos a España lleguemos juntos. ¿Me comprende? Entonces hay que ir combinando en esa flota velocidades, direcciones, etcétera, para que vayan convergiendo. Si las quiero hacer juntar todos al mismo tiempo, van a chocar. ¿Me comprende? Y va a ser un desastre y se van a hundir todos los barcos, que es lo que a veces se ha intentado. A veces es cuestión de ir manejando despacito y llevándola y que converjan en un determinado punto, para no dañar más, etc. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Una pregunta cortita. Esta baja del dólar blue, ¿se logró vendiendo dólares de la reserva o